Vamos al Jamboard. A ver si puedo compartir. Hoy nos toca la guía de soluciones. Bien. ¿Se ve? Bien. Bueno, hoy arrancamos con el seminario 4, que es el de soluciones, ¿sí? Algo empezaron a ver en teoría, ¿hasta dónde llegaron? Bueno, mejor. Así Bueno, ya tenemos como para arrancar. Bueno, muy bien. ¿Qué son las soluciones entonces? ¿Alguno me puede decir qué es una solución? Lau, estás compartiendo pantalla, ¿no? Sí, Y vamos al Jamboard. sí, estamos todos. Está perfecto. Así todos podemos toquetear. Sí. ¿Qué, Ustedes, qué, si quieren poner algo en el Jamboard, pueden escribir. Es la diferencia de compartir pantalla, ¿no? ¿Cómo definirían una solución? ¿Qué es una solución? Una mezcla homogénea. Bien, es una mezcla homogénea, eso es lo más importante. O sea, nosotros en una solución no tiene que quedar dos fases distintas, ¿sí? No puedo tener un sólido y un líquido a la vez en una solución. Tiene que estar todo en la misma fase, todo en el mismo estado de agregación, tiene que estar mezclado y tiene que estar cada una de las partículas rodeada de otra y disuelta, ¿sí? Eso es lo que separa a una solución de una suspensión. En una suspensión, las partículas mantienen su forma, mantienen su estado de agregación. Por ejemplo, una solución es cuando yo agarro un vasito con agua y le pongo azúcar y lo mezclo, le doy tiempo y hago que todas las que el azúcar o la sal, por ejemplo, como el cloruro de sodio, se disuelva, se rodee de las moléculas de agua y se separe en sus iones también. Todo eso es lo que genera una solución. En cambio, en una suspensión yo voy a tener partículas que, por más que estén rodeadas de agua, van a seguir siendo partículas sólidas mezcladas en un líquido, pero ahí ya tendríamos dos fases. Entonces eso no sería una solución y es una suspensión. Por ejemplo, cuando yo agarro tierra y la pongo en un vasito de agua y la mezclo, ¿sí? Por más que yo no vea a simple vista las partículas porque sean muy chiquitas, si yo voy con un microscopio y las veo las partículas de sólido, ¿sí? Flotando en el solvente. Bien. Esa es la diferencia entre una solución y una suspensión. Entonces, en la solución la mezcla tiene que ser homogénea, todo tiene que ser la misma fase, todo tiene que estar en el mismo estado de agregación, todo tiene que estar disuelto, ¿sí? Y va a estar dada por dos o más componentes, normalmente son dos, donde uno es el que está en mayor cantidad, que es el solvente, y el otro es el que está en menor cantidad, que es el soluto, ¿sí? Por ejemplo, nuestra solución de sal con agua, si yo lo que voy a tener es mucha cantidad de agua y voy a tener un poco de sal disuelta. Entonces nuestro solvente es el agua y el soluto es la sal. Bien, ¿qué es lo que caracteriza una solución? Y bueno, lo que caracteriza una solución es la cantidad de soluto que yo le pongo a la solución en una determinada cantidad de solvente, ¿sí? Y eso es la concentración. Esto es importante. O sea, la concentración es la cantidad de soluto que yo le agrego del componente minoritario para una determinada cantidad de solución o de solvente, ¿sí? Entonces, si yo digo, ay, tengo una solución de 3 moles de hidróxido de sodio, yo ahí no estoy dando una concentración, porque ahí estoy diciendo la cantidad que tengo de moles de hidróxido de sodio,
pero no estoy diciendo en qué cantidad de solvente o de solución tengo esos moles, ¿sí? O sea, la diferencia entre cantidad de moles o gramos de soluto con concentración. Para yo tener la concentración tengo que tener la cantidad en gramos, en moles, en alguna unidad de soluto para una determinada cantidad de solvente o de solución. ¿Bien? Y lo voy a expresar en diferentes formas, dependiendo de qué, dependiendo de lo que me quede más cómodo, ¿sí? Entonces, lo puedo expresar en unidades peso-peso o masa-masa, es lo mismo, son dos formas de llamar a lo mismo, que es la cantidad de gramos de soluto en 100 gramos de solución. El porcentaje masa en volumen o peso en volumen, que es la cantidad de gramos de soluto en 100 mililitros de solución. El porcentaje volumen en volumen, que esto se usa mucho cuando uno trabaja con solutos líquidos. O sea, yo disuelvo, por ejemplo, quiero hacer una solución de alcohol en agua, ahí tengo lo mayoritario va a ser el solvente, lo minoritario va a ser el soluto. Entonces, si pongo un poquito de alcohol en mucha agua, el soluto es el alcohol y el solvente es el agua. Entonces, para esa solución me es más cómodo muchas veces expresarlo en volumen sobre volumen. Entonces pongo los mililitros de soluto en 100 mililitros de solución. Otra forma de expresarlo, estas mismas se pueden expresar en función del solvente, pero siempre hay que indicar que es en función del solvente. Si yo no indico si no indico nada y los pongo directamente porcentaje peso en peso, masa en masa, o porcentaje peso en volumen, o masa en volumen, siempre es sobre los mililitros o los gramos de solución, ¿sí? Si lo quiero hacer sobre solvente, tengo que poner peso en relación al solvente. Bien, y otra forma de expresar la concentración, ahora ya no en gramos o en mililitros, sino a partir de los moles de soluto, es la molaridad, que es los moles de soluto presentes en un litro de solución, o lo que es lo mismo, 1000 mililitros de solución. La fracción, la molalidad, fíjense que se llaman parecido, pero significan cosas distintas, que es los moles de soluto presentes en 1 kilogramo de solvente. Esto es re importante, ¿sí? Porque hasta ahora siempre lo expresábamos por volumen o gramos de solución, y en este caso es de solvente, ¿sí? La molalidad. Entonces, los gramos de soluto presentes en 1 kilo o miligramos de solvente. Y después, por último, tenemos la fracción molar, que va a ser el número de moles de soluto dividido el número de moles totales, ¿sí? Que va a ser los moles de soluto y los moles de solvente. La suma de las dos cosas es el número de moles totales. Bueno, todas estas formas que ustedes tienen acá, se las tienen que aprender, tienen que saber qué significa esto cuando lo tienen en un ejercicio para poder plantearlo, porque si no, no van a poder plantear nada, ¿sí? Normalmente, sobre todo en los primeros ejercicios, ¿qué es lo que se le va a pedir? Pasar de un sistema de concentración al otro, de una forma de expresar la concentración a la otra forma. Entonces, lo que tengo que saber es revisar bien cuál es la definición de cada una de las formas de concentración, en las que expreso la concentración, y transformar lo que yo necesito para que quede expresado en la otra. Por ejemplo, si yo tengo un porcentaje peso en peso, a mí me van a decir los gramos de soluto presentes en 100 gramos de solución. Si yo solo quiero expresar en moles de soluto, lo que debería hacer es pasar los gramos de soluto con el peso molecular, pasarlo a moles de soluto. ¿Sí? Entonces ahí ya tendría los moles de soluto que tengo en 100 gramos de solución, porque esto no lo modifiqué. Y si lo que quiero pasar ahora es estos moles de soluto, en cuánto volumen de solución tengo, lo que tengo que hacer es pasar estos gramos de solución al volumen. Y eso se pasa con la densidad. La densidad, recuerden que es la masa sobre volumen de solución siempre. Entonces, la idea es que ustedes vayan convirtiendo lo que tienen expresado en una concentración,
traduzcan qué significa el expresarse en esta concentración, traduzcan qué es lo que les está diciendo, qué datos les está diciendo esa concentración, y lo pasen, lo conviertan a otra unidad de concentración, ¿sí? Que puede ser molaridad, fracción molar, la que les pida. Bueno, estos ejercicios no son difíciles, pero hay que ir ordenados, ¿sí? No hay que saltearse pasos porque donde uno se saltea, cometemos errores y ahí es donde nos da cualquier cosa después la resolución. Bien, yo acá les había planteado el ejercicio 4, ¿sí? Que tenemos justamente eso, nos dan una cantidad de soluto en una cantidad de solución y nos piden que lo calculemos o que expresemos la concentración en diferentes formas. Entonces, en este nos dice, una solución acuosa contiene 15 gramos de agua en 120 mililitros de solución y nos da la densidad. Bueno, en esta solución, ¿cuál es el soluto? El azúcar. El azúcar. Bien, esto que lo que tengo en menos cantidad es el soluto. Bien, ¿y el solvente? El agua. El agua. Es una solución acuosa, entonces el solvente es agua. En la mayoría de los casos el solvente es agua, pero puede ser una solución que no sea acuosa, que no sea agua. Bien. Y nos están expresando en los gramos de azúcar y los mililitros de solución en los que tengo esos gramos de azúcar. Bueno, el primero que me piden es la molaridad, ¿sí? Moles sobre litros. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Y bueno, primero, pasar estos gramos a moles y después ver cuántos moles tengo en un litro para poder sacar la molaridad, que es lo que vamos a hacer acá. Bien, entonces, si tengo 15 gramos de azúcar, ¿qué es lo que me tengo que fijar para pasarlo a moles? El peso molar del azúcar. Exacto, el peso molar o la masa molar. Eso es lo primero que ustedes tienen que tener a mano, ¿sí? Si no, ya nos dan la fórmula, lo único que tenemos que hacer es calcularlo. Bien, entonces ahora yo este peso molar lo que me permite, fíjense en las unidades, es poder modificar y cambiar desde gramo a mol, ¿sí? Porque me dicen cuántos gramos hay en un mol de esto. Bien, entonces si yo quiero sacar los moles de azúcar, ¿qué tengo que hacer? Una regla de 3. Una regla de 3, ¿sí? O una división. Lo que me dice la masa molar es que en un mol de azúcar tengo 342 gramos, entonces en 15 gramos, ¿cuántos moles? Bien. Y la molaridad, que es lo que me pedían, eran los moles de ese soluto en un litro de solución. Y entonces ahora, ¿qué es lo que haría? Otra regla de 3, otra división. ¿Sí? Yo tengo estos moles en 120 mililitros. ¿Sí? Lo que puedo hacer es pasar estos 120 mililitros a litros o considerar que un litro son 1000 mililitros, es lo mismo. Y entonces hago una regla de 3 o hago una división. Bien, entonces ya una vez que pasé los moles primero, o sea, los gramos los pasé a moles, y después me fijé en cuánto había en un litro, si ustedes hacen la regla 3 van a ver que tienen que hacer esta cuenta, por eso está nada más hecha la cuenta acá, y obtenemos la cantidad de moles que hay en un litro. Eso es la molaridad. Esta es como una de las más fáciles de todas las unidades de concentración. Muy bien, en el segundo, ¿qué nos pedía? Nos pedía la molalidad, que eran los moles de soluto en 1 kilogramo, pero de solvente. Bien, yo sé cuánto solvente tengo y está medio complicado verlo, porque yo lo que sé es los mililitros de la solución y los gramos que tengo del azúcar. Pero no sé en cuántos gramos o kilogramos de solvente tengo estos moles. ¿Sí? Los mismos moles que calculé acá, estos. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es
Del volumen, como a mí me le dieron la solución, me la dieron en volumen, y lo que primero que tengo que hacer es pasarla a gramos. ¿Sí? ¿Cómo paso el volumen a gramos de una solución? Con la densidad. Con la densidad. Ojo, porque con la densidad siempre es la densidad de la solución, ¿sí? No del solvente ni de nada por el estilo, es la densidad de la solución. Entonces, yo voy a usar la masa de la solución y el volumen de la solución, ¿sí? O sea, eso es lo que me va a relacionar. Siempre es de la solución. Cuando tengan la densidad, piensen que están hablando de la solución completa. Bien, entonces, con la densidad, yo tengo el volumen de la solución, tengo la densidad de la solución que me la daba el ejercicio, puedo sacar la masa de la solución, que es lo que hacemos acá. ¿Sí? Multiplicamos el volumen por la densidad y obtengo los gramos de solución que tengo en mi mezcla. ¿Y ahora qué? La molalidad me pedía los gramos de soluto sobre kilogramo de solvente, y esto es solución, así que esto así como está no me sirve. Lo que me tengo que fijar es cuántos gramos de solvente hay en mi solución. Entonces, si en total en la solución tengo 125 gramos, 125,64 gramos de solución, y la solución va a ser el soluto más el solvente, entonces lo que tengo que hacer es restar para obtener los gramos de solvente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Sí, sí. Esto tenga mucho cuidado cuando expresan la molalidad, porque la molalidad siempre es en kilogramos de solvente y normalmente no nos dan los datos del solvente. Entonces lo que tengo que hacer es hacer la resta para obtener la cantidad de solvente con que vamos a usar, ¿sí? Que vamos a tener en nuestra solución. Bien, y después lo único que tenemos que hacer es una regla de 3. Si yo tenía, o una división, si yo tenía estos moles, ¿sí? Que eran los moles acá que tenía de la masa acá, estos moles, los tengo en estos kilogramos de solvente, en 1 kilogramo, ¿cuántos moles voy a tener? Que es la cuenta que se hace acá. ¿Sí? Estos son los moles del azúcar, estos son los kilogramos del solvente. Bueno, si yo hago la regla de 3, voy a tener que hacer esta división y voy a obtener los moles que yo tengo del soluto en los kilogramos de solvente. Fíjense que no es lo mismo, ¿sí? No da igual, no va a dar el mismo número expresado en una concentración que en otra, porque lo que estamos refiriendo son a cosas distintas. En la molalidad es los moles que yo tengo de soluto en 1 litro de solución, y en la molalidad son los moles que tengo de soluto en 1 kilogramo de solvente. ¿Bien? En el otro punto nos piden el porcentaje peso en peso, masa en masa. Vamos a ver la definición. Entonces la definición era los gramos que tengo de soluto en 100 gramos de solución. Bien, ahora yo en el ejercicio este anterior calculé los gramos que tengo de todo, porque tenía los gramos de soluto, tenía los gramos de solución y calculé los gramos que tengo de solvente. ¿Sí? Así que ya tengo todo pasado en gramos, así que puedo usar los datos del ejercicio anterior, del punto anterior. Entonces yo sé que tengo 15 gramos de soluto y la solución me había dado esto, 125,64 gramos. Bueno, entonces esto es muy fácil, porque si 15 lo tengo en 125, en 100 gramos, ¿cuánto voy a tener? ¿Sí? Este es como el más fácil de todos, una vez que ya tengo los gramos. Y estos gramos me va a decir cuál es el porcentaje peso en peso. Recuerden que acá como es porcentaje, eso es una ayuda de memoria, pero como es porcentaje, siempre es en 100 gramos o en 100 mililitros, ¿sí? De solución. Eso es una ayuda para acordarse si sirve o no. Bien. Y por último nos pedían la fracción molar. Dijimos que la fracción molar eran los moles de soluto dividido los moles totales. ¿Sí? Los moles de soluto, a ver, ¿lo teníamos?
Sí, los teníamos acá, ya lo habíamos calculado. Son estos. Y ahora nos faltan los moles totales. Pero teníamos los gramos de agua. Entonces lo único que tenemos que hacer es pasar los gramos de agua a moles con el peso molecular. ¿Sí? Yo divido por el peso molecular, los gramos que ya había calculado de agua, los divido por el peso molecular, que es 18 gramos por mol, y obtengo los moles de agua. O hago una regla de 3. Si un mol de agua son 18 gramos, estos gramos, ¿cuántos moles son? Bien, y entonces ahora, ¿cómo me quedaría la fracción molar? ¿Cómo expreso la fracción molar? ¿No serían los moles de azúcar sobre los moles de azúcar más los moles de agua? Exacto. Son los moles de azúcar y los moles de azúcar sobre los moles de agua. O sea, la suma de los dos, sobre la suma de los dos. Muy bien. Y esto me da un número. Este número que les da acá, ¿sí? Siempre va a ser menor a 1. Porque si la fracción molar de azúcar me da 1, significa que yo tengo azúcar y que de agua no tengo nada, porque para que me dé 1, el número de arriba tiene que ser igual del número de abajo. ¿Sí? Y si me da 0, significa que no tengo azúcar, que tengo 0 moles de azúcar dividido nada más que el solvente. Entonces este número siempre va a estar entre 0 y 1. ¿Bien? Muy bien. Bueno, con este ejercicio lo bueno es que podemos ver cómo se transforman en casi todas de las formas de expresar la concentración que vamos a ver, ¿sí? Entonces, como que les queda un ejemplo de cómo hacerlo para cada una de las concentraciones. Bien, después estaba viendo, bueno, van a ver que hasta el ejercicio 14 muchos de los ejercicios son así, son ir de pasar de una unidad de concentración a otra unidad de concentración, ¿sí? Después les había puesto el ejercicio 14, que nos dice que, bueno, ahora acá empezamos como a usar un poquito más de cosas, porque empezamos a usar todo lo que vimos de soluciones con la parte de estequiometría que vimos la semana pasada. Dice, se neutralizan 250 gramos de una solución de hidróxido de sodio, 0,5 moles sobre kilogramo, con una solución de ácido sulfúrico, 0,75 moles por litro. Bueno, normalmente cuando nos dicen moles por kilogramo, estos moles por kilogramo es molalidad, ¿sí? Y esto es solvente. Recuerden que es solvente, no es solución. Bueno, neutralizamos entonces un hidróxido con ácido sulfúrico y nos dan la concentración del hidróxido, nos dan los gramos de solución que vamos a usar y nos dan la concentración del sulfúrico. Y nos preguntan cuánto vamos a usar de sulfúrico, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que hacer en un ejercicio así siempre es hacer la reacción y balancearla, antes que nada. Entonces, primero decimos, bueno, ácido sulfúrico, acá le agregamos hidróxido de sodio. ¿Qué es lo que nos va a dar? Y bueno, si yo pongo el ácido sulfúrico, seguramente voy a tener un sulfato, ¿sí? Y si tiene 2 protones, seguramente va a tener 2 sodios. Bien, entonces ahora me fijo que me queda, siempre esto es la formación de una sal, voy a obtener la sal y voy a obtener agua. Y una vez que tengo ya planteado qué especies vamos a obtener, lo que voy a hacer es balancearla, ¿sí? Si yo tengo esta fórmula, acá me está diciendo que siempre les conviene arrancar con la sal. Voy a usar un sulfato y voy a usar 2 sodios. El sulfato lo tengo acá, pero acá voy a necesitar 2 sodios, por eso se agrega este 2. ¿Bien? Bueno, una vez que lo pongo, reviso que todos los elementos estén balanceados de un lado y del otro y que me da bien. Bien. Primer cosa importante entonces, balancear la reacción. Plantearla y balancearla. Porque vamos a hacer un ejercicio en realidad de estequiometría acá. Es de soluciones, pero es de estequiometría. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo que fijarme? Si yo tengo que neutralizar esto, lo que voy a tener también que hacer es
ver cuántos moles de hidróxido de sodio me van a reaccionar con los moles de ácido sulfúrico, ¿sí? A mí me dan la cantidad de hidróxido de sodio y me dicen cuánto volumen voy a tener que ponerle de ácido sulfúrico para neutralizar. Entonces tengo que ver cuántos moles reaccionan teóricamente de hidróxido de sodio con los moles de ácido sulfúrico. ¿Bien? Y después, una vez que ya planteé la teoría de cuántos moles me dice la reacción que van a reaccionar, lo que voy a hacer es fijarme cuántos moles yo tengo de hidróxido de sodio para ver cuántos moles necesito de ácido sulfúrico. Esto es lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Sí. Primero balanceamos, después nos fijamos qué es lo que nos dice la reacción y después vemos cómo lo que nosotros tenemos, cuánto voy a necesitar. Bien, entonces, a nosotros nos decían que teníamos 0,5 moles sobre kilogramo. Esta era la concentración que nosotros teníamos del hidróxido de sodio. Bien, entonces, acá. Esta concentración lo que nos dice es que tenemos 0,5 moles de hidróxido de sodio en 1 kilogramo de solvente o 100 gramos de agua, que es lo mismo, ¿sí? En 1 kilogramo. Bien, entonces, yo lo puedo expresar también en gramos. Yo puedo transformar, siempre trabajo con moles, puedo con el peso molecular, puedo pasar de moles a gramos, todo lo que quiera. Si yo quiero saber cuántos gramos de hidróxido de sodio hay en la solución, lo que tengo que hacer es pasar los 0,5 moles a gramos. ¿Por qué me interesa saber estos gramos? Porque yo ahora, para poder saber la cantidad de moles que tengo en toda la solución, o sea, saber la molaridad que tengo de hidróxido de sodio, yo lo que tengo que hacer es transformar esta unidad de concentración, que es molalidad, que son moles de soluto sobre kilogramos de solvente, en una concentración que sea más manejable, una forma de escribir la concentración que sea más fácil de usar, que es la molaridad, que es la cantidad de moles en litro de solución. Entonces yo de acá tengo que ver cuánto va a pesar mi solución, ¿sí? Porque esto así como está no me sirve para usarlo como molalidad. Lo voy a tener que transformar. Entonces, para eso, para saber cuánto pesa mi solución, tengo que saber cuánto tengo de solvente y cuánto tengo de soluto. Entonces, yo lo que hice acá fue pasar los moles del soluto a gramos de soluto, para ver cuántos gramos tengo en la solución. En este caso voy a tener 20 gramos en donde yo tengo estos kilogramos, estos moles de soluto. O sea, yo tengo, a mí me dice que tengo 0,5 moles de soluto en 1 kilogramo de solvente. Estos 0,5 se van a transformar en 20 gramos de soluto. Entonces, esto me está diciendo que tengo 20 gramos de soluto en 1 kilogramo de solvente. ¿Sí? Son distintas formas de expresar lo mismo. Entonces, ahora yo tengo que ver. Si tengo 20 gramos de soluto en 1 kilogramo de solvente, eso significa que yo voy a tener 1020 gramos de solución. O sea, a mí lo que me importa para sacar estos gramos es para poder sacar cuánto pesa mi solución y tener una unidad de concentración, alguna de las unidades de concentración, en gramos de solución. ¿Bien? Entonces, yo tengo que los 20 gramos de solución los tengo en 1020 gramos, los 20 gramos de soluto los tengo en 1020 gramos de solución. En la cantidad de solución que me dan a mí, cuántos gramos voy a tener de soluto. Esa es la cuenta que voy a hacer. Y una vez que lo tengo en gramos, lo puedo pasar a moles. Y ahora voy a tenerlo expresado en moles en gramos de solución. Moles de soluto en gramos de solución. O sea, la idea es trabajar tanto para el ácido clorhídrico como para el ácido sulfúrico, en las dos en lo mismo, en las dos que la concentración esté expresada en solución, ¿sí? Ya sea en gramos o en litros o en mililitros, pero de solución. Y acá el problema de este ejercicio es que me lo dan en kilogramos de solvente, ¿sí? Me lo dan en molalidad.
Entonces yo lo que tengo que hacer es un traspaso para transformarlo a gramos o moles, lo que me sea más útil, pero de solución, o sea, expresado en función de la solución. ¿Se entiende? ¿Me siguieron? Sí, sí. Es medio complicadito. De todas las concentraciones, trabajar con molalidad es lo más complicado, ¿sí? Lo que pasa es que esa unidad se usa mucho con lo que vamos a ver al final, que son las soluciones saturadas y solubilidad, ¿sí? Propiedades coligativas. Claro. Pero tengan en cuenta que tienen que hacer ese traspaso. No pueden usar la molalidad como si fuera cualquiera de las otras concentraciones que están expresadas en solución, ¿sí? Tienen que recordar que están expresadas en solvente, entonces lo que tengo que hacer es la cuenta para ver esos moles que yo tengo en la concentración, en cuánto de solución están. Y después me fijo cuánto es lo que tengo yo para saber cuántos moles tengo realmente, ¿sí? O sea, yo con lo que hice en esta parte de acá es poder averiguar cuántos moles de hidróxido de sodio tengo reales. ¿Bien? Bien, ahora que ya sé cuántos moles tengo reales, ya puedo empezar a jugar con la estequiometría. En la estequiometría, ¿qué me decía? Que un mol de hidróxido de sodio, que es lo que está acá, opa, no era esa la idea, era esta la idea. Nos decía que 2 moles de hidróxido de sodio, porque eso dice el coeficiente, van a reaccionar con 1 mol de ácido sulfúrico, porque el coeficiente acá es 1, ¿sí? Entonces, 2 moles me reaccionan con 1. ¿Sí? ¿Preguntaban? Bueno. Profe, Sí. una pregunta. ¿Hay que dice 2 veces escrito mol? ¿Es por algo en particular? Después se me puede haber chispoteado, chicos. ¿Dónde dice No, porque por ahí era mol sobre mol o algo se así. me chispoteó el mol. No, está bien. No. Es 2 moles de esto, o sea, lo primero que escribimos es lo que me dice la relación estequiométrica, ¿sí? Lo que me dice la reacción. Entonces, a mí me dicen que 2 moles de hidróxido de sodio van a reaccionar con 1 mol de ácido sulfúrico, ¿sí? Que es lo que tendría que estar acá. Entonces ahora me fijo los moles que yo tengo de hidróxido de sodio, con cuántos moles van a reaccionar, cuántos moles necesito. ¿Bien? Bien, ahora, con todo lo que... Recién ahora podemos empezar a ver qué es lo que me preguntaban, ¿sí? Nos preguntaban cuántos mililitros de ácido sulfúrico vamos a necesitar si usamos esta concentración de ácido sulfúrico. Entonces, yo lo que necesito son estos moles, esta cantidad de moles. Entonces lo que tengo que ver es cuánto pongo de la solución, cuántos mililitros pongo de la solución para tener esos moles, esa cantidad de moles. A mí me dicen que en la concentración es 0,75 mol sobre litro. ¿Sí? O sea, nos dicen que tenemos 0,75 moles en 1000 mililitros o en 1 litro de solución. Entonces, para saber cuántos mililitros necesito para llegar a esto, que es lo que me decía que con lo que iba a neutralizar, entonces lo que hago es una regla de 3. Si hay 0,75 moles en 1000 mililitros, los moles que yo necesito, ¿en cuántos mililitros lo voy a tener? ¿Bien? Fíjense que las cuentas son fáciles porque son todas reglas de 3 o podemos hacer factor de conversión, si el que está acostumbrado a usar factor de conversión, es lo mismo, pero que hay que ser ordenado porque hay que ir transformando lo que uno necesita. Lo que tienen estos tipos de ejercicios, tanto los de estequiometría como los de soluciones, es que no hay una sola forma de resolverlo. ¿Por qué? Y porque a algunos por ahí les va a resultar más fácil trabajar en gramos, otros les va a resultar más fácil trabajar en moles, o a veces depende de qué es lo que nos da el ejercicio para trabajar. ¿Sí? No importa siempre y cuando lo que estén haciendo esté bien, ¿sí? Ojo en las reglas de 3, si ponen moles, pongan moles siempre de los mismos lados y los mililitros de solución de los mismos lados. Fíjense de estar trabajando con las mismas cosas. ¿Sí? Si yo acá quiero sacar
acá mi concentración me dice cuántos moles hay en tantos mililitros de solución, acá no voy a sacar mililitros de solvente, ni mililitros de soluto, son mililitros de solución. Esas cosas tengan cuidado porque a veces uno nos hace hacer mal las reglas de 3. Pero bueno, lo más difícil en este ejercicio era esta parte que es poder pasar de molalidad a alguna otra unidad de concentración que no tenga expresado los kilogramos de solvente, que estén expresados en soluciones. Bien, ¿continuamos? Ahora, ahí chicos, les pasé las correcciones, estoy viendo lo que hicieron, están bastante bien. Estoy viendo lo que me enviaron al correo porque no puedo ver los que subieron al campus, los exámenes. ¿Los pudieron subir al campus? Sí, yo lo subí al campus. Valentina, vos lo subiste, bueno, ahora te busco a vos, Valentina, porque tengo lo de las otras comisiones, pero no tengo estos. Y bueno. acá en el chat les pasé las resoluciones, que las que me enviaron al correo están bastante bien. Bueno, cualquier cosa, si no reenvíes, que te la reenvíen, que te lo reenvíen Claro. tu correo. Sí, porque veo poco. Lo corregimos con eso que mandaste y listo. Como No, lo la cuestión es, autocorregimos. claro, la Sí, cuestión es tener nosotros el registro. el registro. Ah, claro, sí. ¿Sí? O sea, lo pueden corregir con esto que les acabo de pasar. Ahí Julieta de Estefano, que se fue, nos pidió a ver que estaba floja, nos dijo a ver si podíamos hacer otra clase de nomenclatura, que podemos coordinar por ahí en otro horario. Y Laura, uno de los chicos había pedido el ejercicio 9, que lo puse en el Jamboard. Bueno, ahora termino el 14 y vemos el 9, porque vamos por el A. Bien. Dale. Sigo, voy al campus. Tranquilo. Bueno, ustedes cualquier cosa me frenan, chicos, porque yo estoy compartiendo, así que no los veo a ustedes. Bien. En el segundo inciso nos pedían cuántos mililitros, o sea, tenemos una solución concentrada y ahora necesitamos preparar esa solución diluida con la que íbamos a neutralizar, ¿sí? Bueno, esto es muy básico, pero ¿qué diferencia hay entre una solución concentrada y una solución diluida? Es que vamos a tener una cantidad de moles de soluto en más cantidad de solvente en una diluida, ¿sí? Que en una concentrada. Eso es muy básico, pero bueno, pensémoslo. Bueno, nos dicen que ahora en nuestro frasco tenemos ácido sulfúrico concentrado, nos dan la concentración de esta manera, en peso, que eso significa que tenemos 96 gramos de soluto de ácido sulfúrico en 100 gramos de solución. Y lo que tenemos que hacer es ver cuántos mililitros de solución voy a necesitar de esta solución concentrada para poder usar, para poder neutralizar, para poder hacer la solución anterior. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo que voy a necesitar sacar de esta solución concentrada, es de la solución concentrada lo que voy a sacar es la cantidad de moles que yo voy a necesitar. Y después le voy a agregar agua, o sea, eso es como se hace una dilución. Yo agarro una solución concentrada, le agrego agua y obtengo una solución diluida, ¿sí? O sea, si yo agarro 10 mililitros de una solución concentrada, ¿sí? Que tiene, no sé, 40 moles, póngale, estoy inventando cualquier cosa. Tengo 10 mililitros de una solución concentrada que tiene 40 moles. Si yo agarro esos 10 mililitros, los pongo en un vaso y agrego agua, ¿cuántos moles voy a tener del soluto? Vamos de nuevo. Yo tengo en un vasito, ¿sí? Pongo 10 mililitros de una solución concentrada de ácido sulfúrico, ¿sí? Que tienen 40 moles. Estamos inventando, ¿no? Tengo 10 mililitros y 40 moles. ¿Bien? Ahora lo que hago es agregarle agua a esto. Agrego acá agua. ¿Sí? No sé, le agrego 20 mililitros de agua.
¿Cuántos moles tengo en esta solución del soluto? 40. 40. Eso es súper importante, ¿sí? Si yo diluyo, la cantidad de moles es la misma, porque lo único que estoy agregando es agua, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a cambiar? Me va a cambiar la concentración. ¿Por qué? Porque la concentración era la cantidad de moles o gramos que yo tengo de soluto sobre la cantidad que tengo de solución. Y ahora voy a tener más gramos de solución o más mililitros de solución. Por eso es que cambia la concentración y no cambia la cantidad de moles. ¿Bien? ¿Eso se entendió? Sí, sí. Bien. Vamos a borrar esto que no nos quede acá. Pero era importante que lo vieran. Que lo pudieran ver qué es lo que estábamos hablando. Bien, entonces, yo ahora tengo que hacer una solución diluida que tiene que tener estos moles, porque es lo que me piden. ¿Sí? Vamos a buscar acá. Estos moles necesito yo. ¿Sí? Y necesito preparar esa solución diluida, que es de 0,75 moles por litro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes que nada es pasar esta concentración que la teníamos en peso, o masa en masa, a una concentración similar a la que vamos a trabajar, que es moles por litro, primero para saber con qué estamos trabajando, ¿sí? Entonces, primero hacemos el cambio de la conversión de unidades de concentración. Pasamos la concentración a moles por litro. Bien, ¿cómo pasamos esta concentración? Yo acá tengo gramos y gramos de solución. O sea, gramos de soluto y gramos de solución. Lo necesito en moles por litro, entonces, estos gramos de acá, primero los tendría que pasar a moles. Y estos gramos de solución los tendría que pasar a litros, o a mililitros. ¿Sí? Los gramos a moles los paso con el peso molecular del ácido sulfúrico. Y los gramos de solución a litros los paso con la densidad, como hicimos la otra vez. Que eso es lo que tenemos acá. Yo agarré la densidad, dije, bueno, ahora yo necesito el volumen. Si tengo 100 gramos y tengo la densidad, que es la que me daban en el ejercicio, ¿cuántos mililitros son 100 gramos de solución? Fíjense que siempre es solución con la densidad, ¿sí? Entonces tengo estos gramos de solución, van a ser estos mililitros de solución. Y en esos mililitros de solución, ¿cuántos moles tengo? Entonces, agarro los gramos que tengo de soluto en esos 100 gramos de solución, agarro el peso molecular y obtengo los moles. ¿Eso qué significa? Que yo tengo 0,9796 moles en 54,35 mililitros de solución. ¿Bien? Ahora ya tengo una concentración similar a la que voy a usar acá. Bien. Entonces, hay varias formas de resolverlo. Yo lo resolví de una manera, pero uno lo puede resolver de la forma en la que más le guste. Yo lo que puedo hacer acá es fijarme, obviamente es lo que yo les decía, la cantidad de moles que voy a tener en la solución concentrada va a ser la misma que en la solución diluida de moles de soluto, pero le voy a tener que agregar agua. Esa es la diferencia para hacer la concentración. Entonces, tenemos dos formas. Una es esta, que decir, bueno, a ver, ¿cuántos moles tengo? Tenía estos moles, que son los que calculé, y en esta cantidad de mililitros. Ahora, si yo lo que necesito son los moles que había calculado antes, estos moles que eran los que van a reaccionar, estos moles que me reaccionan, ¿en cuántos mililitros los voy a usar? Los voy a necesitar. ¿Bien? Entonces, ¿eso qué significa todas estas cuentas? Que si yo agarro 3,4 mililitros de una solución concentrada y le pongo agua, hasta tener un volumen de solución de 81,73 mililitros,
voy a obtener la cantidad de moles correcta para poder neutralizar la sal, el hidróxido. ¿Sí? Que es lo que me pedía. Esa es una forma. Otra forma de hacerlo es usando una formulita que es volumen por molaridad igual a volumen por molaridad. Eso se usa en varios casos, por eso a veces uno se mezcla, entonces hay que tener cuidado cuando lo vamos a usar. Una es cuando uno quiere pasar de una solución concentrada a una dilución diluida. Es volumen 1 por molaridad 1 es igual a volumen 2 por molaridad 2. ¿Cuándo se usa esto? Esto se usa cuando las dos cosas que yo quiero comparar tienen la misma cantidad de moles. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está diciendo esta fórmula? Nos está diciendo que la molaridad, esta es la concentración, ¿sí? La unidad de concentración, M es la unidad de concentración, no es la masa, es la molaridad, es la cantidad de moles sobre el volumen. Si yo multiplico la cantidad de moles sobre el volumen multiplicado el volumen, lo que obtengo es la cantidad de moles. Entonces, si yo multiplico la molaridad por el volumen, me va a dar la cantidad de moles. Y si esa tiene que ser la misma que la de la solución diluida, puedo directamente despejar tanto la concentración como el volumen, dependiendo de lo que necesite. Pero esta fórmula se puede usar siempre y cuando tanto A, o sea, tanto 1 como 2 tengan o se necesitan la misma cantidad de moles. Si tienen dudas, mejor ir a la regla de 3, ¿sí? Porque esta fórmula es muy fácil, pero a veces la aplican en formas que no van, en lugares que no van. Bien. Vamos a pasar al 9, si quieren. ¿Tienen alguna duda con ese ejercicio? ¿Con el que les dije recién? Bien. En el ejercicio 9 nos decía, ¿qué volumen de solución de cloruro de sodio de tanta concentración debe tomarse para preparar una dilución de tanto y tanto? Bien. Este es un caso, como es una dilución, vamos a tener una solución concentrada y una dilución diluida. Este ejercicio de la A, acá lo resolví con esa fórmula que les di recién. Multiplicar el volumen por la molaridad igual al volumen por la molaridad. Siempre sirve para la misma solución que pasa de concentrada a diluida o de diluida a concentrada. Fíjense que para poder aplicar eso, las dos cosas tienen que estar en la misma unidad de concentración y que la unidad sea molaridad, no cualquier otra unidad. Entonces, acá lo tenemos en molaridad, acá también, entonces lo puedo resolver. Bueno, entonces esto me achica, este mismo ejercicio se podría haber hecho por regla de 3, sí, perfectamente se puede hacer por regla de 3. Por regla de 3 yo lo que podría decir es, bueno, si tengo 0,65 moles en un litro, en 250 mililitros, ¿cuántos moles voy a tener? Esos son los moles que voy a necesitar. Y después, si tengo esta solución que es 0,0423 moles en un litro, los moles que yo voy a necesitar, ¿en cuántos litros va a estar? Es lo mismo, se puede resolver de las dos maneras y tiene que dar el mismo resultado. Acá lo resolví con la fórmula, entonces lo único que vamos a hacer es despejar lo que yo necesito. Uno es la concentrada, la otra es la diluida. Acá tomamos la primera como esta es la concentrada, entonces ponemos las como la diluida, no como la concentrada, a ver. Sí, como la diluida. Entonces ponemos los valores de concentración y de volumen, lo dividimos por el valor de la concentración y despejamos el otro volumen que queremos sacar. Si las unidades son las mismas en las concentraciones, esto nos tiene que dar directamente el volumen en la unidad de volumen que nosotros usemos. Es fácil, es sencillo, pero recuerden cuándo hay que aplicarlo, ¿sí? Esta fórmula se aplica en las condiciones en que los números de moles son los mismos para uno o para el otro. Por ejemplo, soluciones concentradas y diluidas, por ejemplo, neutralizaciones en las donde la cantidad de los reactivos es la misma, son reacciones 1 a 1, o 2 a 2, o 3 a 3, ¿sí?
Por ejemplo, en la reacción que vimos de hidróxido de sodio con ácido sulfúrico, ahí no la podemos usar, porque ahí la relación es 2:1. ¿Bien? Bien, ese es el punto A. Y en el punto B nos dice el volumen de una solución de ¿qué volumen de una solución de hidróxido de sodio? Nos dan la densidad, nos dan la pureza, debe diluirse con agua para obtener tantos mililitros de una concentración que nos dan expresada en otra cosa con una densidad de tanto. O sea, acá nos están dando las concentraciones en diferentes unidades, nos están dando las densidades, nos están dando un montón de cosas, la pureza. Hay que seguir pasos para poder hacer este ejercicio. Primero, ¿en qué es que nos fijamos? Nos vamos a fijar en la concentración en la que lo tenemos. Acá la concentración la tenemos del ácido sulfúrico, la tenemos 98 en pureza. Entonces, lo que vamos a hacer es fijarnos. Nos dicen que va a estar peso en peso. En las dos concentraciones nos dicen que es peso en peso. Y eso siempre el peso en peso nos dificulta un poquito para trabajar, así que lo vamos a pasar a solución, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos que hacer es primero fijarnos. ¿Cuántos mililitros, cuántos gramos de solución necesito? Entonces tengo los 50 mililitros de solución que me dan acá. Tengo la densidad. Con esas dos cosas puedo sacar los gramos de solución. Entonces yo ahora sé cuántos gramos de solución necesito. Y tengo que el peso en peso, la masa en masa, me da la relación entre gramos de solución y gramos de soluto. Entonces, de esta forma yo voy a saber cuántos gramos de soluto tengo en esta solución de acá. ¿Sí? Estos gramos de soluto son los gramos que voy a necesitar tener para poder diluir la solución más concentrada. Bien. Entonces, ya tengo estos gramos de soluto. Ahora me tengo que fijar. Nosotros partíamos de 98% de pureza de un ácido sulfúrico. Entonces, en el otro ácido sulfúrico tenemos que cada 98 gramos de ácido sulfúrico tenemos 100 gramos de solución. Entonces, si yo lo que voy a necesitar son 11,4 gramos de sulfúrico, ¿cuántos gramos de solución voy a obtener? Una vez que tengo los gramos de solución, lo que puedo pasar es, con la densidad, lo que puedo sacar es la cantidad de mililitros, el volumen de esa solución, que es lo que me pide. Se puede hacer de las dos formas, siguiendo los gramos, como hicimos acá, y diciendo, bueno, los mismos gramos de soluto van a ser los mismos gramos de solvente, o podría haber hecho los moles y decir, bueno, los moles los moles que tengo en la primera solución van a ser igual a los moles que tengo en la segunda solución. ¿Sí? Podría haber usado esta ecuación, ya que son soluciones concentradas y diluidas. Sí, la podría haber usado, pero tendría que haber hecho más cuentas, entonces no me sirve usarla. Por eso, depende del ejercicio como nos plantee, a veces es más práctico usar todas las reglas de 3 que agarrar y hacer la formulita. Depende de lo que nos pidan y depende de lo práctico que seamos nosotros para hacerlo. Acá, siempre y cuando no confundamos lo que es de una solución con lo que es de la otra, podemos usar las reglas de 3, los factores de conversión, las cuentas que uno quiera. Muy importante en este tipo de ejercicios poner de qué estamos hablando, porque si no, el que lo va a corregir no entiende si vos me estás hablando de una solución, de la segunda o de qué. Entonces, sean ordenados para escribir este tipo de ejercicios. ¿Alguna duda con este? No, bueno, muchas gracias. Bueno. Fíjense que todos los primeros ejercicios son de este tipo, ¿sí? Nos hacen pasar soluciones concentradas diluidas, nos hacen pasar de una concentración a otra concentración distinta. Son todos de este estilo. Bien. Ahora lo que les quería explicar es
un tema que está dentro de este seminario, pero que es distinto. Entonces, cuando empiecen con estos ejercicios van a decir, no puedo seguir haciendo lo mismo que venía haciendo hasta ahora, que son los ejercicios de solubilidad, ¿sí? Habíamos dicho que para hacer una solución tenemos que tener una sola fase, tiene que ser un sistema homogéneo, ¿sí? Donde no tengamos partículas sólidas dando vuelta en la solución, porque si no es una suspensión, no es una solución, no está todo disuelto. Pero esa solubilidad, o sea, esa capacidad que tiene la molécula de disociarse, de rodearse con agua y de formar una sola fase con el solvente, va a tener un límite, ¿sí? Hay una determinada cantidad de soluto que yo le puedo agregar a mi solución antes de que deje de ser una solución, ¿sí? Y se transforme en dos fases, una solución y un sólido. Bien. Eso lo va a determinar justamente la solubilidad, ¿sí? La solubilidad entonces es la cantidad de soluto, la cantidad máxima de soluto que yo puedo disolver en una solución, ¿sí? En una determinada cantidad de solvente. Cuando yo estoy sobre ese límite, justo en el límite, significa que yo pongo un poquitito más de soluto, lo intento disolver y ya se me pasa, ¿sí? Entonces, justo en el segundo antes de que yo ponga ese soluto, estoy en lo que se llama una solución saturada. Entonces, la solución saturada es la solución en la que está en el límite de solubilidad. Ya no va a aceptar más soluto. Si yo le pongo más soluto, va a precipitar. Se va a separar en dos fases. Cuando una solución se encuentra por abajo de ese límite, eso significa que yo todavía le puedo seguir agregando soluto y que no pasa nada, se sigue disolviendo. Se dice que la solución es insaturada. Y hay un caso especial en el que, por motivo de aumentar las temperaturas y demás, yo puedo agregar un poquitito más de solución, de soluto a esa solución, y todavía lo sigue disolviendo, que es una solución sobresaturada. Por ahora nos vamos a quedar con la definición de saturada y de insaturada. Bien, ¿de qué va a depender esa solubilidad? Esa solubilidad debe depender, primero que nada, de qué estoy metiendo en el solvente, ¿sí? De cuál es la naturaleza de mi soluto. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo disolver una sal por ahí que disolver otra, ¿sí? Hay sales que tienen muy poca solubilidad, que es muy difícil disolverlas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, los cloruros de plata, los ioduros de plata, ¿sí? En cambio, hay otras sales que, que en el mismo momento, en el mismo lugar, con la misma cantidad de solvente, yo puedo disolver más cantidad. Tienen mayor solubilidad, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el cloruro de sodio. Entonces va a depender de la naturaleza del soluto. Y además va a depender de la temperatura a la que yo estoy trabajando. Si yo agarro un vasito con agua y le pongo sal, ¿sí? Le pongo sal, de a poquito le voy agregando y agregando, agregando y agregando, hasta llegar a la solución saturada, hasta llegar a ese límite donde más, no le puedo agregar más hasta que, si no, precipita. Si yo esa temperatura, si eso le agrego, pónganle que le agrego una cucharada más y me precipito, ¿sí? Me pasé y me precipito. Si eso que lo tengo a temperatura ambiente, lo agarro y lo pongo en una hornalla y lo pongo a calentar, al aumentar la temperatura, normalmente, sobre todo en solutos sólidos, que yo estoy agregando, aumenta la solubilidad. Eso significa que yo puedo seguir agregando más soluto a esa solución y va a seguir siendo una solución y no me va a precipitar, ¿sí? Entonces va a depender esa solubilidad de la temperatura. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me van entendiendo por ahora? ¡Qué silencio! Chicos, si no, empezamos de nuevo. Bien, bien. Genial. Vayan Les pasé anotando, si no, yo paro, bien. Sí, Miguel. No, que no encuentro, lo estoy revisando uno por uno y no todos han hecho las actividades en otros horarios. O sea, le paso las correcciones acá por el chat
y después registramos los que entregaron, cómo quedaron cruzados, porque han entrado en las otras comisiones para la actividad integrativa. Claro. Así que nada, si alguno de los que está acá presente lo subió al campus ahora, por favor me lo ponen en el chat, así ya los voy buscando, aparte de los que me lo enviaron por correo, el trabajo. Bueno, Bueno, continuemos. digamos. Entonces, habíamos dicho que la solubilidad aumenta con la temperatura, ¿sí? Pero no en todas las sustancias aumenta igual. No es ni lineal, ni entonces la misma forma en la que aumenta. Entonces no podemos hacer una regla de 3. Recuerden que las reglas de 3 son siempre para cosas que son proporcionales, que uno puede hacer una recta en un gráfico. En cambio, en la solubilidad eso no se puede hacer. Entonces lo que hay es estas tablas o estos gráficos en donde se ha medido cuál es la solubilidad de cada uno de los determinados compuestos a diferentes temperaturas. Y fíjense que está expresada, bueno, acá abajo en grados centígrados y acá arriba en gramos de soluto sobre 100 gramos de agua, ¿sí? Eso por eso yo les decía que es muy parecido a como a veces se expresa en la molaridad. Siempre son los gramos de soluto que se aguanta 100 gramos de agua antes de precipitar sería. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver no sé, el sulfato de potasio, que es este, ¿sí? A 20 grados, si quiero ver cuál es la solubilidad, agarro los 20 grados, entro por acá, llego hasta la solubilidad, que es el punto donde me aparece la recta, la curva, y lo que me miro es en el otro eje, derechito, ¿sí? Derechito por acá, en el otro eje, ¿cuál es la solubilidad? ¿Sí? ¿Cuántos gramos de soluto voy a tener en 100 gramos de agua? Por ejemplo, para 20 grados del sulfato de potasio, pongámosle que sean 11. 11 gramos de soluto en 100 gramos de agua. ¿Bien? ¿Se entiende? Esa es una forma de poder usar ese gráfico. Si yo pongo 12 gramos de soluto, 12 gramos de sulfato de potasio a temperatura de 20 gramos a 20 grados centígrados, en 100 gramos de agua y voy a estar acá arriba. Y si estoy acá arriba, significa que ya me pasé del límite de solubilidad. ¿Qué significa eso? Que se va a disolver los 11 gramos y 1 gramo me va a precipitar. ¿Sí? Me pasé de la solución saturada, entonces me va a precipitar. Si yo estoy acá y en vez de 11 agrego 9, voy a estar acá abajo, ¿no? Si estoy acá abajo todavía no llegué al límite de la solubilidad. Significa que todo va a estar disuelto, porque no llegué al límite de la solubilidad. Todavía puedo seguir agregando más que se va a disolver. Bien, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y bueno, en un ejercicio me pueden decir cuántos gramos de soluto tengo en 100 gramos de agua de algo, por ejemplo, no sé, de cloruro de amonio. Acá tenemos el cloruro de amonio. ¿Sí? Esta es la curva del cloruro de amonio. Bien, si a mí me dicen que tengo 50 gramos de soluto en 100 gramos de agua, de cloruro de amonio, y me dicen que tengo una temperatura de, no sé, de 10 grados. Entonces yo agarro, vengo acá, me quedo en los 10 grados, ¿sí? ¿Y qué es lo que me tengo que fijar? Y me tengo que fijar, en realidad, si yo estoy acá arriba, ¿cómo va a estar esta solución? ¿Me pasé del límite de solubilidad o no? ¿Me pasé? ¿Cuánto es lo que se me va a disolver a 10 grados del cloruro de amonio? O sea, estamos a 10, venimos por 10, 10, 10, 10, esta era la curva, ¿sí? Entonces estaríamos acá, 32, ponele, ¿sí? Entonces, de los 50 gramos que yo tengo cada 100 gramos de agua, solamente 32 se me van a disolver. La diferencia me va a precipitar. ¿Bien? Si yo esos 50 gramos los quiero disolver todos, en realidad lo que tengo que hacer, obviamente no me puedo mover porque van a seguir siendo 50 gramos, así que así
horizontalmente tengo que mantener una recta, tengo que seguir, 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 y me voy a fijar acá. A partir de acá, ya voy a poder disolverlos. Y eso va a ser a esta temperatura, ¿sí? A 35 grados, más o menos. ¿Se entiende cómo se leen estos gráficos? Bien. Bueno, es súper importante aprender a leerlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque después lo que nos queda hacer son cuentas y empezar a transformar unidades de concentración. Pero es importante que ustedes puedan entrar en el gráfico, saber dónde está una solución saturada, que es la de la línea, en este caso será, no sé, esta, la de la línea, o esta, dependiendo de lo que estemos trabajando, ¿sí? Siempre identifiquen cuál es. Y que por abajo de la línea todavía está insaturada. Por la línea está saturada y por arriba ya precipita. Y que lo máximo que nosotros vamos a poder disolver es lo que me dice la línea, a una determinada temperatura. ¿Sí? El punto de cruce entre la temperatura y la línea es lo que me va a decir cuánto vamos a poder disolver de esa sustancia. Bien. En este ejercicio nos pedían varias cosas. Bueno, primero nos daban, determine la molalidad del cloruro de amonio de una solución saturada en 40 grados centígrados. Entonces, primero vamos al cloruro de amonio, que dijimos que era esta. Nos fijamos en 40 grados centígrados, que es esto. Venimos acá, tucu, 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 acá chocamos. ¿Sí? Entonces, acá, a 40 grados, la solubilidad va a ser esta. ¿Sí? Ahí, entre 40 y 50. Si ustedes que lo van a poder tener impreso o más grande el gráfico, lo van a poder sacar un poquito mejor. Bien, esa entre 40 y 50 son 40 y 50 ¿qué? Esto que calculamos acá son, poner que sea 46, bueno, son 46 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Así está expresada la concentración. Entonces, si bien acá en el ejercicio no nos dieron la concentración, nos lo dan en el gráfico. Entonces ahí ya tenemos la concentración. Y la tenemos que pasar de gramos de soluto en 100 gramos de agua a molalidad, ¿sí? Que era gramos de soluto en 1 kilogramo, moles de soluto en 1 kilogramo de agua. Bien, entonces. Entonces, primero lo que hacemos es pasar los gramos de soluto a moles, y sabemos que esos moles los tenemos, o sea, esto se mantiene igual, ¿no? Nosotros tenemos que 46 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Bueno, ahora vamos a tener 0,86 gramos de soluto en 100 gramos de agua, ¿sí? Porque esto es lo mismo, 46 y 0,8. Bien, entonces ahora lo quiero saber en 1000 gramos de agua. Si tengo 0,86 en 100 gramos de agua, en 1000 voy a tener 8,6. 8,6 moles de soluto en kilogramo de solvente. Ahí tengo la molalidad. Bien, en el B. Estime a qué temperatura una solución acuosa saturada de clorato de potasio tiene esta concentración, ¿sí? 0,2 moles por kilogramo de solvente. Bueno, yo para poder fijarme cuál es esta concentración y poder entrar en mi gráfico, necesito expresar esa concentración en gramos de soluto en 100 gramos de agua, ¿sí? Así como está no me sirve. Entonces lo que tengo que hacer es transformar esa concentración. Bien. Entonces, lo primero que hago es decir, bueno, si yo tengo 0,2 moles de soluto en 1 kilogramo de solvente, en 100 gramos de solvente, ¿cuántos moles voy a tener? O sea, primero, estos podemos hacer primero los de soluto y después los de solvente, o al revés, como uno más le guste. Mientras transformemos las dos, tanto las unidades de soluto como las de solvente. Entonces, acá sacamos la cantidad de moles que tenemos de soluto en 100 gramos de agua, y lo que hicimos con el peso molecular es pasar esos moles a gramos. Entonces ahora ya sabemos cuántos gramos de soluto tenemos en 100 gramos de agua.
Bueno, entonces con esta 2,77 yo agarro la tabla y me fijo en 2,77 y el clorato está acá, es este, eso es lo que tengo que visualizar primero. Me fijo acá, entro y me va a dar alrededor de 20 grados. Bien, entonces la respuesta es que a 20 grados la solución saturada es de esa concentración. Bien, en la C, ¿qué nos pedía la C? Nos dice, bueno, ahora tenemos otros, es como si fuesen varios ejercicios juntos, pero no tienen relación entre ellos. Nos dicen, tenemos 20 gramos de clorato de potasio en 500 gramos de agua y lo llevamos a 50 grados centígrados. Y tenemos que ver qué pasó. Si es saturada, si es insaturada y qué es lo que pasó. Si es saturada, cuánto nos va a generar si está por arriba de la línea de saturación, cuánto nos va a generar de sólido de precipitado, qué es lo que pasa. Bueno, entonces primero tenemos que fijarnos esto que está así expresado, lo necesitamos en gramos de soluto en 100 gramos de agua, no en 500. Entonces, lo primero que tenemos que decir es, bueno, si hay 20 gramos si hay 20 gramos de soluto en 500 de agua, ¿cuánto va a haber en 100 de agua? ¿Sí? Entonces ahí obtenemos esto, que es la concentración que vamos a usar en el gráfico, los 4 gramos en 100 de agua, y nos fijamos a 50 grados centígrados. Bueno, entonces venimos a la tablita, nos fijamos en 4, pónganse que estamos por acá, nos fijamos, entramos, y vamos a llegar por acá. 50, por ahí es menos, yo esto lo hice a ojo, así que ustedes calcúlenlo bien, con el valor que les dé en la tabla, en el gráfico. Bueno, a 50. Y fíjense, si ese valor está por abajo, o sea, si yo hago esta línea recta y vengo acá, ¿sí? Estoy por abajo, vamos a tener una solución que todavía no llegó a la saturación. Es una solución insaturada. Se disuelve todo lo que yo puse a 50 grados y estoy en una solución insaturada. Si estoy en el medio de la línea, voy a tener una solución saturada que está en el límite, y si estoy por arriba de la línea, voy a tener una solución en la que me va a precipitar, o sea, ya va a estar pasada la saturación y me va a precipitar el sólido. Pregunte. ¿Sí? Sí. Normalmente una solución sobresaturada es cuando vos una solución que la tenías, por ejemplo, acá, como la que estamos viendo nosotros, una solución insaturada a 50 grados, y yo esa solución insaturada a 50 grados la enfrío, va a llegar un momento en que va a precipitar, ¿sí? Porque si yo estoy acá y enfrío, voy a llegar un momento en que voy a estar por arriba de la línea. Y ahí se habla de una solución sobresaturada, ¿sí? Porque era una solución que yo tenía, que estaba insaturada, que cuando fui bajando la temperatura se saturó y después pasó a estar sobresaturada. ¿Sabés cuando lo ves eso? ¿Viste cuando te tomás un café o tomás algo caliente y le pones azúcar en exceso y después dejas que la taza, todo el sistema se va enfriando y después empezás a darte cuenta que está lleno de azúcar, que le pusiste azúcar de más, que cuando estaba en caliente no te habías dado cuenta? Bueno, eso es porque formaste una solución sobresaturada. ¿Me entendiste? O sea, la idea es que como vos tenés un exceso, lo tenés en exceso, a veces incluso puede estar fuera del equilibrio, ahí donde te lo marco, perdón Laura, que estaba escuchándote, por ahí lo tenés ahí fuera de equilibrio, lo tenés acá, pero hay condiciones donde está sobresaturada, donde el sistema está, ya lo vamos a ver, con un sistema que está fuera de equilibrio, por ahí lo tenés ahí en esa condición, pero es una condición donde está disuelto, ¿sí? Donde experimentalmente está disuelto, pero teóricamente no puede estar disuelto porque tenés un exceso acá de sal, tenés todo este exceso de sal, ¿sí? Entonces, esto está fuera de equilibrio, entonces tenés una solución sobresaturada fuera de equilibrio, y donde le diste pasa algo en el medio
o le haces un cambio, automáticamente te decanta, te precipita todo el excedente ahí de sal que tenés, ¿sí? Que no llega a disolverse. Cuando pasa... ¿Cómo? Nada. No, eso. No, ustedes piensen que todo esto que estamos viendo nosotros de los gráficos son sistemas en equilibrio, son sistemas que uno preparó la solución, las dejó quedarse, no sé, a cada una de las temperaturas bastante tiempo, no la movió, Exacto. no le hizo nada, le puso la concentración justita para antes de que precipitara y le dio tiempo al sistema para llegar al equilibrio, para estar en equilibrio. Hay veces que uno prepara una solución y que por ahí no le das tiempo o por ahí fue un sistema que se movió muy rápido, que se enfrió muy rápido. Entonces son situaciones que están por afuera del equilibrio y que no se ajustan tanto a estos gráficos que estamos viendo nosotros que son en el equilibrio. Entonces, a veces yo preparo una solución y hago los cálculos y me fijo que la solución debería precipitar y cuando hago la solución no me precipita, está todo disuelto. Y digo, ay, ¿ahí qué pasó? Bueno, lo que pasó es que tu sistema todavía no llegó al equilibrio, entonces no precipitó. Entonces ahí estoy en una solución sobresaturada. ¿Sí? ¿Qué pasa? A veces en esas soluciones sobresaturadas, que están fuera del equilibrio, le falta algo para llegar al equilibrio y ayudarlo un poquito para que precipite. Entonces a veces por ahí con una basurita que cae o con algo, una piedrita, algo que hay en el sistema, eso lo ayuda y hace que precipite todo junto. Entonces de repente tenía una solución que yo esperaba que precipitara y no precipitó, y al ratito tengo un montón de cristales. O tengo un montón de precipitado. ¿Qué es lo que pasó? Y pasó que era una solución que estaba sobresaturada, fuera del equilibrio, y con el tiempo, cuando llegó al equilibrio, precipitó. ¿Se entiende? O sea, técnicamente las soluciones sobresaturadas están fuera del equilibrio, ¿no? Porque si estuviesen en equilibrio debería estar precipitado. Pero como lo llevaste al equilibrio, lo sacaste del equilibrio lentamente, tenés más cantidad de sal disuelta que lo que deberías tener, ¿sí? Si lo dejas un tiempo largo, llega al equilibrio, va a llegar a la condición de la curva que tiene ahí, que está presentando Laura. Bien. Era una buena pregunta. Bien, ¿en qué nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado que teníamos tantos gramos de sal en tantos gramos de agua y que esto lo pasábamos a los gramos que teníamos en 100 gramos de agua, íbamos a 50 grados y nos fijábamos si estaba por arriba o por abajo de la línea para ver si estaba saturada o insaturada. Cuando yo hice el cálculo acá me dio insaturada. Fíjense ustedes a ver cómo les da, capaz que les da igual o no. Entonces lo que me preguntaban es qué es lo que tengo que agregar para que sea saturada. Entonces lo que tengo que fijarme para que sea saturada es, bueno, a ver, si yo estaba en 50 grados y estoy acá para que sea saturada, vamos a poner un puntito, a ver. Pónganle que yo estoy, cuando yo hice el cálculo con los 4 grados, estoy ahí, ¿no? En ese puntito. Y yo necesito ahora estar saturado, que sería en este puntito. Bueno, si dibujo los puntitos tan grandes me van a quedar fuera del eje. Ahí, en ese puntito. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que fijarme es cuál es la concentración para que sea saturada. Entonces, acá ahora que estoy en este punto, me fijo acá, en este eje, cuánto es para que sea saturada, para ver la diferencia entre lo que tenía antes y cuánto tengo que agregar. Entonces, si yo me fijo eso y me da 6 gramos de sal por 100, digo, bueno, entonces, para 100 gramos la diferencia son 2 gramos, pero yo me tengo que fijar en mis condiciones, ¿sí? No en las condiciones del gráfico. Y en mis condiciones eran en los 500 gramos de agua, no en 100. Entonces, si yo tengo una concentración de 6 gramos de sal en 100 de agua, en 500 voy a tener 30 gramos de sal y ahora comparo lo que puse con lo que necesito. Entonces,
había puesto 20, necesito 30, la diferencia son 10 gramos de sal. O sea que yo a 50 gramos puedo agregar hasta 10 gramos más de sal en 500 gramos de agua y se me va a mantener disuelto en el equilibrio. O sea, la solución está en el equilibrio. Profe, ¿y podríamos hacer en 100 gramos de agua, sería la diferencia de 2 gramos, en 500 cuánto? También es lo mismo, pero ahí ya estamos hablando de la diferencia nada más. ¿Sí? Acá, Sí. acá sacaste como la cantidad de gramos totales que tiene esa solución si tuviese 500 gramos de agua. Claro. Pero sí. O sea, fíjense que las reglas de 3 y cómo lo organicen el ejercicio tienen muchas formas, lo pueden hacer de muchas maneras. La cuestión es que sean lógicos y por eso es importante que ustedes pongan todo lo que agregan, ¿sí? Agrego tanto gramo de soluto, o de agua, o de solución, o de solvente. ¿Por qué? Porque si uno va a corregirlos después, tiene que poder entender cuál fue el razonamiento que ustedes hicieron para poder llegar a esa conclusión y para poder ver dónde está el error. Si ustedes ponen 50, 2, 2, 1, qué sé yo, eso está mal porque no me está diciendo nada. Yo no entiendo qué es lo que ustedes hicieron. ¿Sí? Por eso es importante que pongan bien las reglas de 3 y que expliquen todo lo que puedan. ¿Sí? Para que nosotros podamos seguirlos. Además, cuando uno pone los gramos y pone las unidades y pone de qué está hablando, vos evitás cometer errores y no mezclar un dato por ahí que es de gramos de otra cosa y lo usaste y después arrastrás el error en todo el ejercicio. Bien. Pero pueden resolverlos como ustedes quieran y seguir los pasos que quieran mientras esté bien, mientras lleguen al resultado. Bien, y en el último punto, que es el D, a ver qué es lo que nos preguntaban. Dice, ¿qué masa de nitrato de potasio precipita si se enfrían? 100 gramos de una solución saturada, de 40 gramos hasta 10 gramos. Entonces, tenemos nitrato de potasio. A ver, ¿cuál es? Es este, que está para arriba, ¿sí? Hay que tener cuidado acá de no marearse porque uno por ahí se marea con las curvas. Bien, lo tenemos a 40 gramos, a 40 grados centígrados. Acá. Tenemos a 40 grados centígrados. Estamos acá. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es enfriarlo hasta 10. Si lo enfriamos, la concentración queda la misma, lo único que hacemos es enfriar. ¿Sí? Vamos a estar acá. Pasamos de una solución que estaba en el límite a una solución que está, ¿cómo? ¿Va a precipitar o no acá? Sí, porque estoy muy por arriba. Fíjense que la solubilidad a 10 grados es esta. ¿Sí? Será por acá la solubilidad a 10 grados. Y yo estoy por acá arriba. ¿Bien? Bien. Entonces, nos fijamos en el gráfico justamente eso, las dos solubilidades, ¿sí? ¿Cuánto era? A 40, que estamos acá, que va a ser alrededor de 60 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Y nos fijamos a 10 grados, que estábamos acá, que va a ser alrededor de, no sé, de 20 y pico, ¿sí? 21, 22 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Así ya tenemos las dos solubilidades a las dos temperaturas. ¿Sí? Bien. Esto ya es un dato, ¿sí? Aunque no nos lo dé el problema, nosotros tenemos las dos solubilidades. Bien, ahora nos fijamos, ¿qué más nos daban? ¿Cuántos gramos de sal tenemos? Nos decían que, vamos a revisar qué es lo que nos decían. Nos decían que tenemos 100 gramos de una solución saturada, ¿sí? Eso es lo que nos dicen. Y nos preguntaban cuánto precipitaba. Si tenemos 60 gramos, o sea, ¿qué es lo que nos daban? Nos daban que tenemos 60 gramos de nitrato de potasio en 100 gramos de agua, ¿sí? Pero el dato que nos dan son 100 gramos de solución. Entonces, sí o sí tengo que pasar esta unidad de concentración a algo expresado en gramos de solución, para poder estar hablando de lo mismo, porque si no estamos hablando de cosas distintas. Esto está en soluto, en gramos de solvente, y esto, lo que me dicen a mí, que lo que tenemos son gramos de solución. Entonces, lo que tengo que hacer es ver cuántos gramos de solución tengo en la solubilidad. O sea, esto expresarlo en gramos de solución, que es bastante fácil acá,
porque lo único que la solución va a estar dada por la masa del agua y la masa del soluto. Entonces, tengo 60 gramos de soluto, 100 gramos de agua, son 160 gramos de solución. Entonces, ahora ya sé cuántos gramos de solución tengo, cuántos gramos de soluto tengo en 160 gramos de solución. En 100 gramos de solución, ¿cuántos de sal? Bien, ahora ya sé cuántos gramos de sal hay en una solución saturada de 100 gramos de solución. O sea, yo tengo una solución que pesa 100 gramos, en esos 100 gramos tengo 37,5 gramos de la sal. ¿Bien? Ahora, esos gramos de la sal no se me van a modificar. Yo voy a seguir teniendo los mismos gramos, ¿sí? Lo único que voy a hacer es enfriarlo. Entonces, parte de esos gramos se van a disolver y parte no se van a disolver. ¿Por qué? Porque la solubilidad baja al bajar la temperatura, ¿sí? Bajamos la temperatura, estamos acá, bajamos la temperatura, baja la solubilidad. Entonces, los gramos totales van a ser los mismos, pero una parte menor va a estar disuelto y otra parte me va a precipitar. Bien. Bien, tenemos entonces 37,5 gramos de sal. Si habíamos dicho que tenemos 100 de solución, de solvente vamos a tener la diferencia. ¿Sí? Tenemos 100 gramos de solución, 37,5 son de sal y la diferencia va a ser de agua o de solvente. Bien. Al precipitar la sal, por enfriamiento, ya no voy a tener más 100 gramos de solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora la solución va a ser con menos gramos de soluto, ¿sí? Mi solución va a tener la misma cantidad de agua, pero voy a tener menos gramos de soluto, porque algo va a precipitar. Entonces yo no puedo usar como constante los 100 gramos de solución. Lo que sí puedo usar como constante, y el soluto tampoco, porque este soluto va a estar en parte en la solución y en parte no. Entonces en la solución no va a estar constante la cantidad de soluto, ni la cantidad de solución. Lo que sí va a ser constante es la cantidad de agua, porque acá no evaporamos, no hicimos nada, lo único que hicimos es enfriar. Entonces, los gramos de agua no se van a modificar. ¿Bien? Entonces, mis gramos de agua van a ser lo constante, estos sí van a ser los mismos. Los gramos de soluto, parte van a estar disueltos en la solución y parte van a estar precipitados. Y los gramos de solución van a variar, porque van a variar los gramos de soluto. ¿Bien? Entonces, ahora a 10 grados, ¿qué es lo que voy a tener en la solución? A 10 grados, la solubilidad me dice que tengo 22 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Dijimos que el agua se mantiene constante, porque no cambiamos, no evaporamos, sino que nada más enfriamos. Como enfriamos, el agua es constante. Entonces voy a tener 62,5 gramos de agua, eso no va a cambiar. Pero sí va a cambiar la cantidad de soluto que voy a poder disolver en esa solución, porque cambió la solubilidad. ¿Sí? Entonces, 22 gramos de soluto los tengo en 100 de agua, en 62,5, ¿cuántos gramos de soluto voy a tener en la solución? Esto va a estar en la solución, ¿sí? Si yo tenía 37,5 gramos en total, y esto está en la solución, ¿el resto dónde va a estar? Precipitado. Entonces lo que tengo que hacer es la diferencia para ver cuánto me va a precipitar. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Vamos? Bien. Este tipo de ejercicio tienen que pensarlo tranquilo. ¿Por qué? Primero porque tenemos mucho pasaje de unidades para poder ver las concentraciones y las temperaturas y demás. Y después hay que pensar tranquilos a ver qué es lo que hacen, ¿sí? Porque en este caso nos están diciendo que bajamos la temperatura. Entonces, si bajamos la temperatura, yo tengo mi frasco a una temperatura, todo disuelto. Lo único que hago es bajar esa temperatura. Entonces, el agua no lo voy a cambiar porque enfrié, ¿sí? La cantidad de agua es la misma, es constante. El soluto
el total va a ser constante, porque ahí no vamos a sacar soluto, no es que le estoy sacando soluto del sistema, la cantidad total de soluto es constante. Pero ¿qué diferencia hay? Es que ese soluto va a cambiar la cantidad que va a estar disuelto, la cantidad que va a estar en solución, y otra parte va a estar como precipitado. Entonces, ojo, porque en la solución no voy a tener la misma cantidad de soluto. Y la cantidad de lo que pesa la solución también va a variar, ¿sí? Porque cambió la cantidad de soluto. La cantidad de agua quedó igual, pero la cantidad de soluto cambió. Pueden tener otro ejercicio en el que lo que le diga el enunciado sea que uno evapora. Si uno evapora, ¿sí? Si yo tengo un sistema que lo voy a evaporar, lo que voy a hacer es sacarle agua, porque estoy haciendo que hierva y que el agua se vaya y que la sal me quede, ¿sí? Entonces, en ese sistema, ojo, porque la cantidad de agua no es la misma, ¿sí? Lo que va a seguir siendo la misma es la cantidad de gramos de soluto total. Total. Pero la cantidad de agua no es la misma, ¿sí? Porque van a tener otro ejercicio así para resolver. ¿Se entendió? Bueno, bien. Estos ejercicios son como los más complicaditos, por eso es que insistí tanto en verlo y que veamos este tipo de cosas, ¿sí? Porque hay varios pasos que hay que tener en cuenta, hay muchos pasajes en función de si está expresado en función del solvente o en función de la solución, y si se mantiene total la cantidad de soluto, la cantidad de agua o la cantidad de solución. Creo que ya estamos. ¿Tenemos alguna duda? No hay nada. Acá Camila preguntó, pero todo lo está midiendo en base a 20 grados. No sé en qué se refería. Te preguntó cuando empezaste en el ejercicio anterior, creo que era. Ah, Cuando bien. dijiste algo, estaba marcado en el ejercicio. Bien. Camila, ¿estás ahí? No, me parece que era en ese ejercicio. Por ahí. Eso, de gráfico. Ya está, Laura. Bueno. Bien, bien, bien. Sí, si nos maría si nos dan la solubilidad en un ejercicio, nos dan el número, que también puede ser, que no nos den el gráfico, pero que nos den el número, ahí te van a decir cuál es la solubilidad a una determinada temperatura. ¿Por qué? Porque justamente vimos que varía con la temperatura. Entonces, no podemos dar la solubilidad solo, siempre tenemos que darlo en relación a la temperatura. Bueno, con esto tienen como para avanzar bastante en la guía. No sé cómo van ustedes, cómo van avanzando. Bueno, genial. Lo bueno es que les ayude esto como para poder seguir avanzando lo